pues el Salmo 8 es una alabanza a Dios por su grandeza y también por su bondad de visitar al hombre, un Dios tan grande como, como es que piensa en nosotros. Eh, pero eh, poco a poco encontramos un punto en el que Dios se encuentra con el hombre y a partir de ahí nosotros los seres humanos, los que creemos en el Señor Jesús, enredamos, entrelazamos nuestra vida con la de Él. Entonces el Señor, digamos, en el principio del Salmo está solo o digamos está el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no hombres. El hombre es demasiado poca cosa como para tener relación con un Dios tan grande que es más grande que el universo. El universo, a simple vista, cuando estaba David en los campos de Belén y estaba por las noches, podía ver el cielo bien despejado, sin luces artificiales, pues podía ver la majestad de los cielos. Algunos filósofos que no tenían todavía el telescopio, pues pensaron que más o menos podían contar las estrellas y más o menos estaban alcanzables, pero empezaron a descubrirse los telescopios y, y cada vez más potentes. Y entre más potentes, más estrellas descubren y no han podido encontrarle fin al universo. Entonces, la admiración, el asombro es el mismo que David tuvo cuando no tenía telescopio. Es impresionante la grandeza del universo. Entonces, en cierto momento, David dice, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En este momento, el cielo, pero mucho más acá que las estrellas, pero el cielo que circunda la tierra tiene una cantidad de satélites que dan la vuelta alrededor de la tierra para mirar el clima, para comunicaciones, pero el Señor ya había puesto sus satélites mucho más lejos y mucho más alcanzables. El hombre solo ha podido llegar hasta ahí. Dios le ha permitido solo llegar hasta ahí, digamos, hasta cierto punto del, del universo, pero es muy poco en relación con la grandeza de ese universo. Y ante esa grandeza David queda extasiado. Señor, qué grande eres tú, qué inalcanzable, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La marca de la gloria de Dios está en la creación. Tu eterno poder y deidad, nos dice Romanos 1, se ven claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y en este salmo no se ocupa solo de lo macro, de lo inmenso, pero cuando se inventó el microscopio se pudo mirar el otro mundo, el que hay es más pequeño que nosotros.
y el hombre se pudo dar cuenta que de lo que no vemos, de lo que hay en una gota de agua, se puede hacer todo un universo, se puede dibujar todo un universo. Hay tantas cosas ahí dentro. Eh, el mundo microscópico es también asombroso, como lo es el macroscópico, el grande, el gigante. Y un hermano científico, un creyente científico que nos habló una vez a varios profesores, nos mostró cómo entre la estrella más grande que existe, bueno, que el hombre ha podido descubrir, y la partícula más pequeña del universo, el punto medio lo tiene el hombre. El tamaño medio lo tiene el hombre. En la mitad, entre esos tamaños tan grandes y tan pequeños, está el hombre. Qué, qué maravilla, qué perfección en lo que Dios ha hecho. Pero entonces David en este salmo revela lo que él siente y es el deseo de alabar a Dios, pero guiado por el Espíritu Santo, como estaba en esta poesía. Dios le reveló más cosas que solamente lo que se ve en el universo. Este salmo también tiene forma de quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria en el hebreo que mm, sobrepone ideas, una primera idea, y esa primera idea se corresponde con la última. Luego el salmista pone una segunda idea y esa se corresponde con la penúltima. Y finalmente en el centro está el mensaje central que Dios quiere comunicar. Es una figura literaria que no tenemos en castellano, pero que es muy hermosa cuando uno la descubre. En el Salmo 27 que hemos visto antes está también esta figura literaria y, y también descubrimos esa belleza de ideas, de entrelazamiento de ideas. Entonces, vamos a empezar con la primera idea que es esta, en la que hemos estado meditando. David da alabanza a Dios por su nombre tan grande y por su gloria vista en los cielos. La gloria de Dios vista en la tierra, eso dice David, sobre toda la tierra, y también en los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Eh, Tal vez David no comprendía todo el alcance de estas palabras, pero el Señor Jesús nos explicó en Mateo 6:10, donde está el Padre Nuestro, el que llamamos el Padre Nuestro. Una de las peticiones del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo esa oración, en el cielo se hacía la voluntad de Dios, pero en la tierra no. Y en la oración, el Señor Jesús expresa a Dios su deseo como hombre perfecto, que lo mismo que él vio en el cielo, que Dios habla y se obedece al momento, que eso mismo pase aquí en la tierra. Eso no ha pasado todavía. Todavía hay mucha desobediencia en la tierra. En el cielo se sigue haciendo la voluntad de Dios,
pero en la tierra no. Entonces llegará un momento en el que a través del Señor Jesús esto se cumplirá. Y la voluntad de Dios que se hace en el cielo también se hará en la tierra. Cuando Él gobierne, se hará la voluntad de Dios en la tierra. Y será un tiempo maravilloso para vivir en esta tierra, con la armonía que Dios diseñó desde el principio, pero que por causa del pecado se dañó, se estropeó. Bueno, vamos con el siguiente versículo, versículo 2, que parece un poco raro en este contexto, como el Señor habla de inmensidad y ahora habla de niños, de bebés. Pero sí es lo que él dice. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo cuadra esto en relación con la inmensidad del universo y la grandeza de Dios? Ahora vamos a una de las criaturas más débiles del universo, un bebé, más dependientes, los niños, los que maman, y sin embargo en ellos hay fortaleza. Y lo que es curioso también es que hable de enemigos, bebés con enemigos. Es muy difícil de entender esto. Tenemos que echar mano de otras porciones bíblicas para entender un poco. Y en Mateo 21:16 este versículo es citado por el Señor Jesús y nos da luz un poco al respecto. Mateo 21:16. Bueno, tenemos que leer el 15 que dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Todavía quedamos más abismados, porque el Señor dice, digamos así, que nos muestra el sentido de este versículo y dice que habla de alabanza y de alabanza perfecta, o digamos más perfecta. El versículo 1 del Salmo 8 que leímos habla de alabanza. Y aquí está hablando de alabanza, pero de parte de los niños y de los bebés. Y no solo eso, sino que habla de fortaleza frente a los enemigos. Entonces, una explicación que podemos dar al versículo del Salmo 8 es que los muchachos, los niños que había allá en Mateo 21, en la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, estaban cantándole a él y alabándolo al Señor Jesús en presencia de los escribas y los fariseos y todos los enemigos, y no pudieron hacer nada para evitar esa alabanza. Pero yo también creo que hay un sentido más profundo de esta frase,
y es que en su acercamiento, en el acercamiento de Dios hacia el hombre, Dios se hizo hombre en un bebé. Y la alabanza alcanzó su nivel máximo de perfección en ese bebé que nació, como todos nosotros, que creció aquí, pero de una forma que Dios era alabado. La, la perfección de la alabanza en medio de esta tierra llena de enemigos de Dios vio su expresión más sublime cuando el Hijo de Dios nació en esta tierra. Y recuerdo el versículo de Isaías 9:6 que hemos meditado otras veces. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. En ese pequeño niño, en el Señor Jesús, estaba la fortaleza de Dios, mucho más potente que sus enemigos. Y yo creo que es la única manera de entender bien la profundidad de este versículo. La manera de entenderlo es pensando en el Señor Jesús viniendo como bebé débil, dependiente, pero que ya traía el principado sobre su hombro, que ya traía el propósito de Dios de redimirnos y también de cuando llegara el tiempo de Dios, reinara sobre esta tierra. Él reinará sobre esta tierra, ya no solo como Dios, Él es Dios, pero como se humanó y como venció como hombre en la cruz, resucitó y fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios, pues como hombre también tiene el dominio universal, como Dios y como hombre. Es maravilloso. Entonces, creo que la mayor, el cumplimiento más sublime de este versículo 2 es con la venida del Señor Jesús como bebé a esta tierra. Sí, los niños cantan al Señor en su entrada triunfal ante sus enemigos y cantan ante los enemigos de él. En Mateo 21:16 lo hemos visto, pero también vino en su venida a esta tierra, empezó su victoria definitiva sobre los enemigos de Dios. La muerte, Satanás, los que están en contra de él, los humanos que están en contra de él, todos sus enemigos serán reducidos debajo de sus pies. Bueno, pues vamos ahora a los versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Frente a la inmensidad de los cielos, el hombre es casi nada. La tierra es
un minúsculo polvo en el universo cuando uno se va alejando de ella. Así como nosotros vemos a estrellas enormes, más grandes que el Sol, las vemos diminutas porque estamos tan lejos, pues desde esa estrella mirar la Tierra no es posible tal vez sin un microscopio superpotente, un telescopio superpotente, perdón. Entonces, si la Tierra es como casi nada, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y no solo para que Dios lo voltee a mirar y se acuerde de él, sino para algo más glorioso, para que lo visite. Eso es lo que dice el versículo 4. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El, la expresión el Hijo del Hombre es tremenda. Si se refiere a nosotros, se refiere a pobres mortales. Pero lo que conmueve mucho es que el Señor Jesús haya usado ese como su nombre aquí. Era el que más usaba para referirse a él mismo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La manera predilecta, dicen algunos hermanos, del Señor Jesús referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. ¿Cómo así? Si la expresión el Hijo del Hombre muestra su pequeñez, su limitación, su vulnerabilidad, su insignificancia, su mortalidad. Hay versiones de la Biblia que traducen aquí el mortal. ¿Qué es el mortal para que lo visites? Pues el, el Hijo del Hombre, nosotros, mejor dicho, los seres humanos, somos nada en relación con la inmensidad de Dios. Sin embargo, en el Señor Jesús, Dios nos visitó. Esa expresión está textual en Lucas, capítulo 1. Vamos a mirarla un momento. Lucas 1, cuando profetiza Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, versículo 77 del capítulo 1, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Nos visitó desde lo alto la aurora, la fuente de luz. Nos visitó aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y nos visitó con todo y lo insignificantes que somos en el gran universo que Él creó. Vino justamente a esta tierra a visitarnos. Esta tierra tiene un atractivo que no tiene ningún otro lugar del universo. Los seres humanos.
Él los ama, dice Proverbios 8. Su delicia es con los hijos de los hombres. Entonces, eso lo atrajo a este lugar tan minúsculo del universo para visitarnos. Y en esa visita del Señor Jesús, ese glorioso Dios que creó todo, se encontró con nosotros, con la idea de redimirnos porque nos habíamos perdido y llevarnos con Él, enredar nuestra vida con la de Él para siempre. Y cada persona que recibe al Señor Jesús, que lo acepta, que acepta que Él es el enviado de Dios, lo recibe en su corazón, su vida a partir de ahí se entrelaza con la vida del Señor Jesús para siempre. En este versículo, en estos versículos 3 y 4, está, creo, el mensaje central de este salmo. La maravilla de que el gran Dios viniera a esta tierra y nos hiciera partícipes a nosotros, criaturas insignificantes, de su majestad y de su gloria. Bueno, esto es lo que había en el canto que nos presentó Cristina, pero es la mitad del salmo. Pues ahora vamos con otra parte, la penúltima, digamos, que se relaciona con la segunda. Habla del hombre. Y en los versículos 5 al 8 dice del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios le dio esa potestad a Adán. No le entregó la potestad sobre los cielos. Y hasta el día de hoy no la tiene. El hombre está tratando de rasgar un poco por allí, por Plutón, por Marte, eh, por allí, pero eso es un avance mínimo, con mucho esfuerzo, con gasto de muchos recursos, pero solo arañando una parte del universo. El, el Señor no le ha dado potestad sobre los cielos, pero sí sobre la tierra. Le entregó a Adán la potestad sobre las cosas de la tierra, de los cielos, pero el primer cielo, el que hay debajo de las nubes, las aves de los cielos y sobre el mar, pero no los cielos. Para que el hombre tenga potestad sobre los cielos, hubo necesidad de que viniera el Señor Jesús. Por ahora a Adán le dio la potestad sobre la tierra, pero a causa del pecado el hombre perdió esa potestad. Dicen algunos hermanos que respeto que cuando Noé reunió a los animales para entrar en el arca, pudo mandar a todos que entraran y le obedecieron. A pesar de que el pecado ya había entrado, todavía se veía algo de esa autoridad que Dios le dio al hombre. Pero ahora el hombre le huye al león. El hombre le huye a varias de las criaturas del universo. Es decir, ha perdido potestad a causa del pecado. Y la, la creación fue sujeta a vanidad, nos lo dice
Romanos 8, 20 y 21. Vamos a mirarlo un momento. Romanos 8, 20 y 21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La naturaleza en este momento está mal, está padeciendo, pero habrá un momento en el que florecerá. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús reine y cuando los creyentes reinemos con Él y mostremos su gloria en esta tierra. Entonces, el primer Adán, el primero que hubo, falló en el cometido de gobernar bien la creación, pero el postrer Adán, que es un nombre que se le da al Señor Jesús, él gobernará todo en perfección. Y no solo la tierra. En 1 Corintios 15, 25 al 27, que está puesto allí, lo leo porque la Biblia usa un lenguaje muy difícil de reemplazar. En 1 Corintios 15, 25 al 27 dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tal vez tenemos que leer también el 24, que habla de las cosas que hay en los cielos. Luego el fin, dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En el versículo 24 habla no solo de la tierra, habla de las potestades, de las tinieblas que están en los lugares celestiales. Eso no lo dominó el primer Adán, no lo dominamos nosotros, pero sí lo dominó él, sí lo dominó él. Es el área de Satanás, la esfera de Satanás, de los espíritus. Él la dominó. Y aparte, la naturaleza. Él caminó sobre las aguas, él calmó la tempestad, le obedecían. Las fieras, dicen Marcos, venían y le servían. Eh, es decir, dominio completo sobre la naturaleza. Lo que debió haber hecho Adán y que lo perdió por el pecado, el Señor Jesús lo hizo, lo mostró, lo demostró. El Señor Jesús lo hará en perfección. En Hebreos 2, versículos 5 al 9, se mencionan estos mismos versículos y se aplican al Señor Jesús. Vamos a leerlos, que son esenciales para entender la idea de lo sublime de este salmo. Hebreos 2, 5 al 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Los versículos del Salmo 8 que hemos leído están citados aquí
y aplicados al Señor Jesús. Le vemos coronado de gloria y de honra, como dice el Salmo. Lo vemos sentado a la diestra de Dios, coronado sobre todas las cosas, dominando todo. Y viene un momento que estamos esperando en el que Él vendrá a la tierra y gobernará en esta tierra en forma absoluta, como, como era la idea de Dios al crear a Adán, que gobernara, pero no que gobernara haciendo su voluntad, su propia voluntad, sino que se encargara, que Adán se encargara de que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, como se hace en el cielo. Pero con el primer Adán no pasó. Y nosotros, que somos sus descendientes, tampoco. Pero con el Señor Jesús, sí. Él está sentado sobre todo poder y someterá, como hemos leído en 1 Corintios 15, todas las cosas bajo sus pies. Exactamente se cumple en él lo que decía el Salmo 8. Pero no estará solo. Estará rodeado de hijos de hombres que, aunque insignificantes en sí mismos, han creído en él y tienen vida eterna. Y ellos reinarán con él. Son los creyentes. Reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis. La naturaleza verá la gloria de los hijos de Dios, de los creyentes. Y en el tiempo en el que el Señor Jesús reine, los problemas ambientales, el cambio climático y todas las cosas que aquejan a esta tierra, todos los desequilibrios que hay, se quitarán y el Señor reinará y sobre esta tierra se hará la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Entonces finalizamos con el mismo versículo, con un versículo muy parecido al primero. Allí en el Salmo 8, versículo 9, oh Jehová, a ver que lo lea bien. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En el versículo 1 estaba el Señor solo. En el versículo 9 está rodeado de redimidos. No está solo. Todos los que han creído en Él, todos los que hemos creído en Él, estaremos con Él. Y por supuesto que esta será nuestra frase, una de nuestras frases de alabanza. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y la voluntad de Dios, que no se pudo realizar con el primer Adán, realizada en perfección por medio del Señor Jesús. Y ya no solo, sino con muchos que estaban caídos y estaban en la insignificancia y que Él ha exaltado y los ha puesto a su lado para siempre, los creyentes. Pues, como decía al principio, este no es un salmo lleno de mandamientos o de cosas para hacer, para obedecer. Es un salmo de admiración, un salmo de alabanza, para recrearnos en la majestad de las obras de Dios. Y espero
que el Señor llene nuestros corazones de este deseo de alabarle. Muchas gracias.